Muy buenas noches con todas y con todos. Espero que puedan escucharme bien. Yo soy Clarice Cárdenas, soy periodista de Cusco, y para ponerles un poquito en contexto, en este momento en la ciudad de Cusco está habiendo una tormenta, así que si escuchan un poquito de ruido es por eso. Cusco es una ciudad hermosa, pero también muy impredecible en el clima. Quisiera empezar agradeciéndoles por haberse conectado a este programa de Ojo Público, donde queremos informar, reflexionar y analizar los hechos más relevantes ocurridos en las regiones del Perú a lo largo de esta semana. Por eso les doy la bienvenida a este programa de hoy, miércoles 13 de octubre, sobre reacomodos políticos, elecciones del 2022 y conflictos sociales que aún están latentes. Antes de iniciar nuestro programa, es preciso informar que hace unos instantes se ha realizado el simulacro multipeligro en todas las regiones de nuestro país. Este simulacro buscaba la prevención y la respuesta rápida ante una eventual catástrofe o ante una eventual ocurrencia de la naturaleza. Por eso es importante que estemos prevenidos y que estemos siempre alerta. Es importantísimo también tener una mochila de emergencia lista. Ahora sí, para empezar, vamos a dar la bienvenida esta noche a nuestro editor regional que se conecta desde Piura, Ralph Zapata, también al secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván La Negra, y a Maritza Paredes, socióloga especializada en política y medio ambiente. Buenas noches con todas y con todos, bienvenidos a este espacio regional. Ralph, para comenzar, quisiera que nos cuentes un poco cómo es el panorama político que se va configurando en nuestras distintas regiones del Perú, las alianzas políticas que se están formando y las fuerzas partidarias que se van consolidando ya en este momento rumbo a las elecciones del 2022. Muchas gracias, Clarice, y bienvenidos a todos y todas a este espacio regional de Ojo Público. Así es, Clarice, como tú lo has mencionado, efectivamente ya el ambiente electoral se vive en las regiones del país y así lo hemos expuesto en nuestro último informe de análisis político. Como sabemos, para las próximas elecciones regionales y municipales del 2022 habrá menos partidos políticos, pues 14 de ellos perdieron su inscripción luego de la última elección de este año, ¿no? Entre estos figuran el APRA, el Partido Popular Cristiano, Victoria Nacional, el Partido Contigo, entre otros, ¿no? A la fecha tenemos que solamente hay 14 partidos políticos habilitados para participar en las elecciones, repito, del próximo año, regionales y municipales, y 4 partidos políticos que están en proceso de inscripción. Asimismo, nosotros hemos podido contabilizar que hay 162 movimientos regionales inscritos en el registro de organizaciones políticas. En cuanto a las alianzas, hemos podido corroborar que Alianza para el Progreso, APP, fundada por César Acuña, es el partido que ha desplegado con mayor intensidad su maquinaria partidaria en las regiones del país. Los hermanos Acuña, César Humberto y Darío Acuña vienen recorriendo las regiones del norte en busca de posibles candidatos. Por ejemplo, en Piura se reunieron hace poco y anunciaron como precandidato al gobierno regional al ex congresista fujimorista Edward Zárate. Han formado una alianza y ahora lo van a lanzar como candidato, como precandidato al gobierno regional de Piura. De otro lado está lo que viene realizando el partido de gobierno, Perú Libre, ¿no? Aunque aún no ha anunciado precandidatos, su secretario regional en Junín ha informado que están enfocados en recolectar firmas ahora mismo para convocar a un referéndum para cambiar la constitución, aunque hay que decirlo también que hace poco dictaron prisión preventiva para altos directivos de Perú Libre ligados al caso de los dinámicos del centro, lo que ha debilitado también un poco a la organización. En otras regiones como Ancash, por ejemplo, también hay algunos exparlamentarios como el fujimorista Carlos Domínguez, quien ha anunciado ya oficialmente su candidatura a la región con un movimiento regional. Precisamente los movimientos regionales, a juicio de los especialistas con los que hemos podido conversar, sostienen que tendrán un papel clave, ¿no?, en estas próximas elecciones del 2022. Ese es el panorama a grandes rasgos de cómo se viene desarrollando esta próxima campaña política de cara al 2022, Clarice, queridos oyentes.
Muchísimas gracias, Ral, por mostrarnos el panorama general de cara a las próximas elecciones. Estamos muy cerca nuevamente de un momento electoral. Y para ampliar un poco más el tema, estamos ya con la presencia de Iván La Negra. Él es secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Iván, buenas noches. Quiero preguntarte, ¿de qué manera influirá en las elecciones regionales municipales del 2022 el hecho de que haya menos partidos políticos en contienda y cómo se está reconfigurando este escenario? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos, todas? Pues muchas gracias por la invitación. Muy contento además de compartir ahí el panel con Marisa Paredes. A ver, vamos por partes, ¿no? Efectivamente, lo que ha habido es una reducción del número de partidos con inscripción. En realidad, en estos momentos en el ROP solo hay 11 partidos con inscripción vigente, porque son los 10 que está en el Congreso, más uno que no se presentó en la elección pasada, pero que logró su inscripción, ¿no? Ya la formalizó, que es el Frente Esperanza. Y hay solo 4 que están en proceso de inscripción en estos momentos, adicionalmente, ¿no? Entonces un número, digamos, algunos quizás eso llegue a tiempo, pero no sé en verdad si eso es una buena o mala noticia, dependiendo de algunos cambios que se den en la normativa. Te voy a explicar un poco la complejidad de las reglas ahora, ¿no? Y en segundo lugar, que además como hay pues estos 11 partidos nacionales, también hay pues registrado en el ROP 162 movimientos regionales. Es decir, es un número bien grande de organizaciones. Y ambos, tanto las regionales como las nacionales, tienen posibilidad de presentarse en las elecciones regionales y municipales. Hasta hace algunos años, en 2017, había la posibilidad de presentarse a través de listas locales, ¿no? Pero esa posibilidad se cortó y en la elección pasada, 2018, fue la última vez que algunos movimientos locales que habían ingresado, digamos, a tiempo, ¿no? Antes de que la ley entrara en vigencia, pudieron presentarse, pero ya esta ocasión ya no va a ser así. Aunque también hay que decir que los movimientos locales han ido perdiendo fuerza y los regionales eran los que habían ganado más presencia. Entonces, ya en la elección del año 2018, la cantidad de movimientos nacionales en número de candidatos superaba a las regionales. Es decir, más gente se presentaba como candidato a través de partidos nacionales que a través de movimientos regionales. Ahora, para tener una idea de la escala de esto que vamos a ver, ¿no? En el 2018 hubo 113.673 postulantes. Estamos hablando de un número enorme de personas que postulan a través de todo este conjunto de partidos y movimientos regionales. Así que va a ser sin duda un proceso que creo tendrá seguramente una cifra similar. Entonces, contestando con esta información la pregunta, ¿qué tanto va a cambiar la dinámica? Pues, digamos, no estoy seguro que la cambie mucho, ¿no? Porque en realidad los partidos que tenían mayor capacidad regional siguen existiendo y siguen teniendo inscripción. Entonces, seguramente la dinámica será en realidad bastante parecida, pero sí hay una diferencia que de hecho está en estos momentos en discusión en el Congreso, que son las reglas, digamos, para mantener la inscripción. Hay también sistema de valla y sistema de participación obligatoria en las elecciones regionales y municipales. Si un partido no se presenta, ¿no? en un número mínimo de provincias y distritos y departamentos, o lo mismo, si un movimiento regional no participa o no obtiene un porcentaje mínimo en las elecciones, pierde su inscripción. Entonces, por esa razón, digamos, va a ser una situación mucho más riesgosa para los partidos. Por eso es que ha habido en las últimas semanas, ¿no? varios intentos por modificar estas reglas, ¿no? Y más bien eliminar el tema de las vallas para esta elección.
Entonces, hay nuevas reglas, los actores en general, pues, son básicamente los mismos, pero claro, lo que va cambiando un poco son las etiquetas por las cuales se van a presentar los candidatos seguramente en los próximos meses, ¿no? De acuerdo, Iván. Nosotros que reporteamos las elecciones regionales ya desde hace algunos años en regiones, coincidimos contigo que antes la predominancia era de los partidos y de los movimientos regionales, pero ahora se está agarrando con mucha más fuerza los partidos en regiones como Madre de Dios, por ejemplo. En los últimos años también se está reconfigurando esta participación política. Ralph, ¿nos Sí, escuchas? sí. Efectivamente, como lo mencionas, Clarice, hay toda una reconfiguración a nivel de movimientos regionales y partidos políticos. Y para también ampliar sobre el tema y que nos, de su punto de vista, esta noche, como hemos mencionado al inicio, nos acompaña la socióloga Marixa Paredes. Marixa, ¿cuál crees que será el papel de los movimientos regionales en las elecciones del próximo año, elecciones regionales y municipales? Ahora que ha disminuido un poco la oferta de los partidos políticos, ¿crees que logren mayor cantidad de autoridades en las regiones? Vamos a esperar unos segundos a que Maritza pueda conectar su audio. Como mencionaba Perdón, Iván, disculpen. Sí, aquí sí, estoy. Lo siento. te escuchamos fuerte y claro, Maritza. Buenas noches. Hola, buenas noches. Quería agradecerles por la invitación y felicitarlos también por el nuevo espacio en Twitter, que creo que va a ser bastante seguido y escuchado. A ver, yo a diferencia, digamos, del seguimiento más detallado que tienen ustedes y Iván, obviamente, sobre este tema, ¿no? No estoy tan al día, digamos, en cuántos partidos están, cuál es el detalle, pero me da la impresión que en términos generales es interesante mirar estas reconfiguraciones en el sentido también de lo que han significado las elecciones nacionales, ¿no? Creo que la pregunta para mí es si el debate que ha habido en la segunda vuelta y el contexto de polarización que se ha presentado, ¿no? Va a tener alguna repercusión a nivel regional y local, ¿no? Y si esto va de alguna manera a permitir la conformación de nuevas en diferentes regiones a partir, digamos, de los movimientos regionales, ¿no? Y también tal vez a partir de algunas organizaciones políticas más nacionales. Yo esperaría que la tendencia a que haya una mayor conformación de alianzas y que haya, digamos, mayores candidatos en partidos nacionales y, bueno, menos en regionales, pero también que se puedan articular, digamos, algunos grupos regionales en algunas regiones con plataformas más amplias. Esa sería, digamos, lo que me parece que podría ocurrir a la luz, digamos, del contexto candente, ¿no? Y muy cercano de las elecciones nacionales, ¿no? Será interesante también saber, digamos, los partidos nacionales como Fuerza Popular, como APP, como el mismo Perú Libre, ¿no? ¿Qué capacidad tienen de poder dar a actores locales a partir, digamos, de los resultados de las elecciones nacionales, ¿no? Si esto les va, digamos, para reconfigurar, ¿no? Alianzas territoriales más amplias, ¿no? Y fortalecer sus movimientos y partidos a nivel nacional. Eso sería un poco, creo, mi comentario, ¿no? Y creo que también nos va a permitir medir un poquito la evaluación, ¿no? De la población en relación a los primeros meses de gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Y vamos a ver realmente si a nivel regional, digamos, las demandas y las
aspiraciones, digamos, que estuvieron detrás de la elección de Pedro Castillo se mantienen. Creo que estas elecciones van a ser bien interesantes para medir un poquito también la evaluación de los electores respecto a la actuación del gobierno. Definitivamente, Maritza, coincido contigo. Pedro Castillo ha obtenido una mayoría impresionante en regiones como las regiones del sur, y aquí empatan muchas demandas, como la del agro, la de la educación. Vamos a ver si estas demandas también logran traducirse en las elecciones municipales y regionales. Ahora hablemos un poco sobre las reformas que se pretenden hacer este año en el Congreso. En septiembre, la Comisión de Constitución del Congreso, encabezado por la legisladora Patricia Juárez, de la bancada de Fuerza Popular, presentó al menos 7 contrarreformas electorales para ser aplicadas en las elecciones regionales municipales del año 2022, el próximo año. Una de estas pretende suspender las elecciones primarias, que es un mecanismo por el cual los ciudadanos afiliados o no pueden participar en la elección de los candidatos. Iván, quería preguntarte, ¿cuáles son los objetivos de esas contrarreformas? ¿Qué es lo que están buscando con esas contrarreformas? A ver, son varios temas, ¿no? Porque no todos apuntan a lo mismo. A ver, hay algunas cuestiones que tienen que ver con el control mayor por parte de los partidos y movimientos sobre la designación de algunas posiciones. De acuerdo con la ley, lo que se elige por primarias abiertas, universales, deberían ser los cargos de gobernador, gobernadora o alcalde, alcaldesa, ¿no? Esos son los puestos que deberían ser sometidos a primarias. Entonces, y es una primaria implica de que cualquier ciudadano, ¿no? Puede participar. Entonces es una elección universal, abierta, ¿no? Y tradicionalmente la designación de los candidatos tan importantes, ¿no? Regional o municipal, eh, es una cuestión que se ha centrado en el plano interno del partido, ¿no? O sea, se han hecho a través de elecciones internas, elecciones internas que además, pues en muchos casos son en realidad asambleas de delegados, ¿no? Que pues en muchas ocasiones son, si no, digamos, actos puramente rituales, ¿no? Que en realidad no constituyen un proceso efectivo de liberación o de elección abierta. Entonces, eliminar las primarias tiene como objetivo fundamental mantener el control, ¿no? de estas posiciones. Porque claro, los partidos, ¿cómo funcionan? Igual también los movimientos regionales, tienen una lógica muy parecida en muchos casos, ¿no? ¿Cómo funcionan? Funcionan estableciendo una suerte de mercado de candidaturas, ¿no? En donde los dueños de los tickets discuten, negocian, conversan con políticos, ¿no? Que van, digamos, ofreciendo sus posibilidades electorales a cada uno de los partidos. Y junto a estos políticos, pues también se manejan recursos, ¿no? Por ejemplo, alguna trayectoria que lo hace visible, alguna vinculación con organizaciones sociales, el control de algún medio de comunicación, una radio, por ejemplo. Entonces, esos son los temas que se negocian. Y por esa razón acá viene la segunda cuestión que estaban queriendo modificar, ¿no? Que es el límite hasta el cual alguien puede afiliarse a un partido para, pues, postular, ¿no? Y en realidad ese plazo, pues, si nos regimos por lo que ya conocemos, pues en realidad ya venció, porque en realidad ese plazo para digamos, eventualmente presentar renuncias, ¿no? O afiliaciones, venció el 3 de octubre. Sin embargo, todavía el Congreso ha quedado con la posibilidad de hacer modificaciones, pues esto este mes de octubre, entonces pues, hay que tener, digamos, hay que estar mirando todos los días a ver qué tipo de proyectos se presenta. Entonces ese es el primer bloque. Luego hay otro bloque de temas que están vinculados más bien con la supervivencia del partido, es decir, qué pasa con un partido tras elecciones, lo que estaba comentando hace un rato, ¿no? De acuerdo con la ley, hay algunas causales de pérdida de la inscripción como consecuencia de no presentarse en las elecciones regionales. La ley vigente establece que un partido político debe presentarse al menos en 3/5 de las regiones, o sea, los departamentos,
y en las elecciones municipales al menos en la mitad de las provincias y en un tercio de los distritos. Y eso es un número grande, ¿eh? No es un número nada pequeño, y lograr tener candidatos regionales, alcaldes, consejeros, ¿no? Tanto regionales como también regidores municipales, es una tarea gigante. Y claro, con ese mínimo obligas a los partidos a tener una capacidad nacional. Y claro, a eso hay que sumar también que en el caso de las elecciones regionales y municipales, también hay valla para los partidos, perdón, para los movimientos regionales, ¿no? Y tienen que haber alcanzado, dice la ley, al concluirse el proceso, pues si no llegan al menos al 8% de los votos válidos en su departamento, y si no hubiesen alcanzado al menos un consejero regional, pierden también la inscripción. Entonces, tanto los movimientos regionales como los partidos políticos están ante esa, digamos, entre comillas, amenaza, y por eso que hay mucha presión por modificar esta regla, ¿no? Entonces, cuando vemos el número de movimientos regionales, hace un rato les dije, ¿no? Que había un número, bastante importante de movimientos regionales en todo el país, son 162 los inscritos al momento. Hay que entender que estos se dividen evidentemente por departamentos, y los departamentos con el número más alto son Puno y Ayacucho, hasta donde yo recuerdo eran 10 cada uno que tenían. A eso súmales los 11 que son partidos. Entonces todo eso súmale, ¿no? Partidos más movimiento, y los partidos tienen que pelear por tener candidatos en todos lados y los movimientos por alcanzar ese 8%. Es una pelea durísima, ¿no? Entonces ya te imaginarás que lo que puede pasar es que tengamos una reducción muy importante de partidos y movimientos regionales tras esas elecciones. Entonces, eso me parece que son los dos temas que están en el centro de la discusión de la reforma. Muchas gracias. Así es, Iván. Muchas gracias por tu comentario. Efectivamente, hay en juego mucho en estas contrarreformas que se están planteando a nivel del Congreso. Como tú lo has mencionado, eliminar las elecciones primarias, el tema del plazo para afiliarse a un partido político, la supervivencia misma de estos partidos políticos y las vallas que tienen junto a los movimientos regionales, ¿no? Son, digamos, aspectos claves que se pretenden discutir en el Congreso, ¿no? Pero una cuestión que es sumamente importante y uno de los grandes retos que vamos a tener de cara a las elecciones regionales y municipales del próximo año será saber elegir a gente honesta, a gente no corrupta, ¿no? Pues la corrupción es uno de los principales problemas en el país. En Puno, por ejemplo, hay 3 hospitales paralizados por graves sospechas de corrupción. Obviamente esto impide que la población tenga acceso a un sistema de salud adecuado. El año pasado nosotros, la Red Investigativa Regional de Ojo Público, revelamos en un reportaje que las regiones gastaron 1.900 millones de soles en 14 hospitales que hoy día, en la actualidad, están inconclusos o paralizados. En ese sentido, yo te quería preguntar, Maritza, ¿qué mecanismos? Bueno, que hay mecanismos, sabemos que hay mecanismos y que hay leyes, ¿no? Para combatir la corrupción, pero a tu juicio, ¿qué hace falta para acabar con este problema que le cuesta tanto dinero al país? Gracias, Ralph. Sí, yo creo que además ese ha sido un tema de campaña electoral, digamos, que se destapa además, sobre todo por el tema del canon, ¿no? Y la crítica que existe a los gobiernos locales por la corrupción, pero también por su capacidad de gastar, digamos, los recursos que han entrado a las regiones, a los gobiernos locales, a partir, digamos, de las rentas de las industrias extractivas, ¿no? Y en general, digamos, del momento de mejor, digamos, desarrollo o de mayor crecimiento económico en el país, ¿no? Entonces, creo que hay dos cosas, ¿no? Por un lado es el tema de la corrupción, ¿no? Y por otro lado está el tema de las capacidades, digamos, de los gobiernos locales para realmente invertir y gastar bien. Por el lado del tema de la corrupción, yo creo que hay un conjunto de propuestas, ¿no es cierto?, que se están desplegando alrededor de poder supervisar mejor el gasto que se hace, ¿no? Pero creo que todas estas propuestas no tienen mucho sentido
o no necesariamente van a lograr, digamos, un mejor control del gasto público si no se fortalece también con una rendición de cuentas y una vigilancia de la sociedad civil. O sea, yo creo que el tema de la corrupción no se puede resolver solamente de forma administrativa, que es necesario y importante. Creo que por ese lado hay propuestas, hay un conjunto de cosas ya realizándose, pero creo que el principal aliado, esta es una de esas cosas en las que yo creo que la capacidad del Estado tiene que ser relacional, en el sentido que tiene que jugar en pared, digamos, con la sociedad civil. Y creo que este es un momento de crisis y de cambio donde el Estado, y más aún un gobierno como el de Castillo, que es de izquierda, debería redinamizar su relación con la sociedad civil, no para controlarla o clientelizarla políticamente, sino para que esta sociedad civil pueda organizarse mejor en el control del gasto público. Y ahí hay que revisar la experiencia, obviamente, de presupuestos participativos, etcétera, que yo creo que no han tenido, ¿no? Han estado demasiado controlados y no han tenido la capacidad realmente de darle autonomía a las organizaciones. Entonces, creo que ahí el gobierno debería, ¿no?, utilizar a las organizaciones, a los comités de COVID que se han creado, a las APAFAS para el caso de los colegios, a los comités de salud de primera instancia que existen, ¿no? Digamos, la gente se organiza para otras cosas. Hay frentes de defensa, digamos, en todas las provincias, ¿no? En donde, por ejemplo, hay actividades extractivas o conflictos sociales. ¿Por qué no se puede, digamos, también trabajar con esos frentes para pensar en situaciones o en capacidad de hacer rendir cuentas a los gobiernos regionales y locales? Y eso implica no solamente, digamos, dar un espacio, sino fortalecer todos los mecanismos de transparencia y de información pública, que no solamente estén en las computadoras, digamos, con accesos difíciles, sino que puedan ser de fácil llegada y revisión para la población en general. Eso implica una mirada distinta, digamos, del rol de control y de supervisión del gasto público. Y por el lado de las capacidades, yo creo que hay que realmente pensar mejor, ¿no? Cómo es que se pueden impulsar y apoyar las capacidades de los gobiernos locales. Creo que ese es un tema viejo en donde la discusión está todavía centrada en atacar simplemente la incapacidad de los gobiernos locales, se acusa a los gobiernos locales de no tener la capacidad de inversión, de gasto público, de vigilancia, pero en los últimos 20 años se ha hecho en realidad muy poco para entender, digamos, cuál es la problemática y qué es, y aprender también de las lecciones positivas. Es decir, hay casos en donde hay una mayor capacidad, un menor manejo de los recursos y habría realmente que aprender mejor por qué, digamos, en algunos lugares ha funcionado mejor los gobiernos regionales y locales y en otros no, ¿no? Creo que nos falta además entender mejor cómo funciona eso para poder realmente establecer líneas de apoyo, ¿no? Al programa, digamos, de gasto regional y de desarrollo local. Muchísimas gracias por tu intervención, Maritza. Rescato y comparto también muchas de las cosas que tú dices. Definitivamente la pandemia ha demostrado que la ciudadanía tiene una capacidad de organización increíble y habría que enfocarla ahora en mejorar la vigilancia ciudadana. Iván, desde tu perspectiva, ¿qué medidas concretas crees que faltan implementar en los gobiernos tanto locales, regionales y en el mismo gobierno nacional para combatir la corrupción y para evitar tantas obras paralizadas en la misma región de Cusco? Tenemos el caso del Hospital Antonio Lorena, que es uno de los casos más sonados por corrupción de los últimos años y que ahora en pandemia hubiera sido tan útil para la población, y estoy segura de que, y sabemos porque lo hemos investigado, que un caso como este se repite en todas las regiones. ¿Cuántas horas disponemos? Es un tema gigantesco. A ver, mire, la tema de la integridad pública es una agenda, pues, difícil, compleja, enorme. Digamos que hay ya bastante información, conocimiento
los problemas principales, ¿no?, que originan la situación de la corrupción. Empecemos por señalar que, desde luego, los esfuerzos basados en el mera búsqueda del castigo de los corruptos son claramente insuficientes, ¿no? Eso, digamos, porque terminan muchas veces siendo solamente, pues, a veces un acto un poco de pirotecnia, ¿no? En lo cual, desde luego, la persona, pues, que es encontrada, pues, cometiendo un acto de esa naturaleza, pues debe pagar por ello, ¿no? Debe recibir la sanción correspondiente, es muy importante, pero el tema, lamentablemente, pues, no empieza ahí, ¿no? Digamos, la cuestión más importante es cómo evitas, cómo previenes que eso ocurra. Entonces vamos por partes, ¿no? La primera cuestión tiene que ver con la propia manera en que está organizado el Estado. Es decir, el Estado peruano es un Estado precario en muchos aspectos, ¿no? Y en particular en el ámbito regional y municipal, esa precariedad es muchas veces mayor, muy seria. Hay bastante estudios al respecto. Desde luego no es un nivel de debilidad parejo, o sea, hay zonas en donde hay mayores fortalezas, mayores capacidades, otras donde no lo hay. Y por lo tanto, en un esquema de ese tipo, es muy probable que se aprovechen todas estas debilidades para, pues, hacer acciones corruptas, ¿no? Para empezar, a un nivel que podemos llamar la corrupción, digamos, de menor escala, ¿no?, más dispersa, que también puede tener un impacto muy fuerte, ¿no? Pero que no está estructurada, sino que son múltiples actores que aprovechan esta debilidad del Estado para obtener beneficios indebidos. Pero los casos más serios y los que han llegado eventualmente a conocimiento de los medios de comunicación más grandes han sido los casos en donde la corrupción se vuelve ya sistemática, ¿no? Es decir, ya casos inclusive donde tenemos una suerte de cleptocracia regional o municipal, en donde toda la estructura de gobierno ya digamos, se dedica al robo, ¿no? Al robo del erario público. Estos casos, digamos, ya involucran una acción, digamos, sofisticada, ¿no? De una combinación de cuerpos administrativos de control, o sea, la Contraloría, combinado con la Fiscalía, con procuradores. Normalmente va a implicar la actuación de actores externos, porque lo que va a pasar es que ese tipo de situaciones de corrupción generalizada le permiten a la autoridad regional, por ejemplo, tener contacto con otras autoridades del mismo nivel. Entonces se producen corrupción que involucra a los propios cuerpos que tienen que vigilar la corrupción, ¿no? Entonces esos son los casos sin duda más serios. Muchos esfuerzos se han hecho por intentar involucrar a la ciudadanía en ese proceso de vigilancia, pero claro, el tema está en que cuando uno revisa, pues, la mayoría de estudios sobre esta materia, encuentra que la ciudadanía se siente muy poco animada a colaborar en la medida que siente que la estructura que enfrenta termina, pues, quedando incólume, ¿no? A pesar de los esfuerzos por denunciar y demás. O que en todo caso es solamente un pequeño grupo, digamos, el que termina siendo denunciado, pero que el sistema, digamos, continúa, ¿no? Es decir, que el problema no es tanto de unas cuantas personas, sino que el problema es que el sistema que acabo de comentar sigue en pie. ¿Cómo se hace eso? Bueno, es que ahí tenemos el asunto de la reforma del Estado y de la administración pública que está pendiente, y quizás es uno de los temas más acuciantes del siglo XXI peruano, ¿no? Y, y es un tema además generalmente ausente, ¿no? Digamos, eh, queremos, y lo vemos en cada elección, ¿no? Hacer muchas cosas con el Estado, pero no reformamos el Estado, ¿no? Entonces no tenemos esa estructura pública que genere incentivos para la integridad. Ojo, siempre va a haber corrupción, ¿eh? En todos los países, inclusive los estados más fuertes, las sociedades más involucradas, encuentran casos de corrupción. Finalmente, la corrupción es un acto personal, individual, se requiere también educación, valores. Pero las estructuras estatales y sociales mejor estructuradas generan más incentivos positivos, ¿no?, para la integridad. Y entonces ahí, digamos, en ese campo, en el campo de la reforma del Estado, tener, por ejemplo, un servicio público de calidad,
¿no? Tener un sistema mejor pensado de rendición de cuentas, establecer mecanismos más sencillos, pero al mismo tiempo más eficaces, ¿no? Para seguir todo el tema de adquisiciones, compras y demás. Todo eso está anudado, ¿no? Y ahí viene mi último tema, y con eso cierro esta rapidísima revisión del tema. Esto es una cuestión que, que son como pequeños agujeros en un buque, ¿no? Tienes como 20 agujeros en un buque. Bueno, de nada te sirve cerrar uno, porque tienes otros 19 que siguen haciendo que el barco se vaya hacia abajo. Entonces tú requieres hacer como un esfuerzo de varias instituciones y en varios campos a la vez para reducir ese impacto. Es una tarea tremenda, ¿no? Y en los últimos años, lamentablemente, tanto los planes como las autoridades vinculadas a este tema no han tenido todo el apoyo, ¿no? Suficiente como para poder hacer un cambio pleno. Pero como digo, sí hay que señalar y saludar que se haya avanzado mucho tanto en la comprensión de los problemas, pero también con una mayor conciencia, ¿no? Y eso se revela en las encuestas, que todos los años sale el tema de la corrupción como el principal o el segundo principal problema del país. Sí, definitivamente, Iván, la corrupción no solamente afecta a al dinero del Estado, sino también le quita a la gente la posibilidad de tener un centro educativo de calidad para sus hijos, de la posibilidad de tener una posta de calidad, de la posibilidad de poder atenderse una enfermedad tan dolorosa, por ejemplo, como el cáncer en sus mismas regiones. Hay tantas cosas que nos está quitando la corrupción y lo que tú dices es importante, al ser este un problema tan grande también y se deben de sumar esfuerzos, pero definitivamente el esfuerzo más grande tiene que hacerse desde el Estado, desde una reforma integral, donde tú dices que rompamos esta cleptocracia regional que se han estado instaurando algunas veces en municipios pequeños. Hay la idea de que las cosas son así, funcionan así y de que el sistema es así, pero creo que con pequeñas iniciativas y en realidad con gran y que sumen hacia un gran esfuerzo, podemos lograrlo. Muchísimas gracias por sus intervenciones, Maritza e Iván. Este tema es para nosotros fundamental porque nosotros también desde el periodismo pretendemos hacer eso, pretendemos estar muy vigilantes al uso de los recursos que tienen los municipios, también muy vigilantes a los posibles actos de corrupción que se presenten en los diversos niveles del Estado. Ahora quisiera Clar- continuar. ¿Sí, Maritza? Clarice, ¿me permites decir una cosa chiquita? Sí, claro que sí. Creo que es importante lo que ha planteado Iván, y solamente quiero añadir dos cosas. El tema de la reforma del Estado es un tema pendiente, pero creo que hay que entender que la reforma del Estado no es solamente el Estado, el Ejecutivo Central en Lima, ¿no? Esa es una cosa que a veces tendemos a pensar que Claro, simplemente la lo reforma tendemos a relacionar. a los ministerios, etcétera. Creo que está muy bien cómo ustedes están planteando esto también desde el Estado en las provincias. Yo recuerdo muy bien hablando con gente, con campesinos que estaban, digamos, en un taller con nosotros para trabajar temas de conflictos socioambientales. Me decían, no, señorita, acá no hay Estado, el Estado viene en avión, ¿no? Entonces hay una idea de que el Estado llega, digamos, a las comunidades de Lima. Y entonces, cuando hablamos de Sí. reforma del Estado, tenemos que pensar en que es un Estado, un aparato público gigante, ¿no? Y que tal vez la manera en cómo se reforma el Estado en Lima no es la misma manera en cómo se va a reformar o se puede generar capacidades en los estados, en el Estado a nivel más local. Entonces, es un tema más complejo. Y lo segundo es, yo no estoy tan segura si el Estado se puede reformar a sí mismo. Es decir, creo que hay que tener, yo vuelvo con el tema de la sociedad civil, no solo de la ciudadanía como individuos, sino también como organizaciones. Yo creo que en el Perú hemos tenido los últimos 20 años una, digamos, dejadez, ¿no? Tanto analítica como crítica a cuál es el rol que hay desde la sociedad respecto al Estado. Y exigimos al Estado que el Estado se reforme a sí mismo. La pregunta es si el Estado quiere reformarse a sí mismo, ¿no? Entonces hay ahí un entrampamiento en el sentido de que yo esperaría poco, digamos, de incentivos para que el Estado realmente haga reformas cuando, digamos, hoy día está cómodo actuando como está.
¿no? Entonces, mi punto es que necesitamos entender el Estado como algo que funciona en relación a las organizaciones, a la sociedad, a la ciudadanía, y eso es algo que creo que hay que empujarlo desde el periodismo, darle mayor voz a los dirigentes sociales. Creo que necesitamos mayor respuesta a los ciudadanos, porque finalmente el Estado tiene que respondernos a nosotros, ¿no? Y no puede ser solamente, digamos, una participación una vez cada 5 años o en elecciones, ¿no? Creo que el Claro, rol de la durante la ciudadanía época tiene que ir más allá electoral. del tema electoral. Sí, definitivamente, Maritza. Ahora quisiera, junto con las ideas que nos has compartido, empezar esta reflexión, que el Estado también son las pequeñas organizaciones que se forman en las comunidades, como tú lo mencionabas, los frentes de defensa. Esta semana, la Defensoría del Pueblo informó que actualmente hay 16 conflictos sociales en el corredor minero del sur. 10 de ellos están ubicados en las provincias mineras de Cusco y 6 en las provincias de Apurímac. En ambas regiones operan las grandes empresas mineras, las Bambas, Santa Pacay, de Glencore y Hudbay. Las principales demandas de esas comunidades del corredor minero algunas son pagos justos por sus tierras, evaluación del impacto de la minería en el ambiente, la atención a la salud de las personas que ya viven afectadas con metales pesados en sus cuerpos y nuevos compromisos por parte de las empresas mineras que beneficien o que brinden reales beneficios a las comunidades. Ralph, tú en algún momento en tu calidad de periodista, has podido reportear los conflictos mineros en esta zona. Cuéntanos, por favor, un poco más al respecto. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en el corredor minero del sur? Muchas gracias, Clarice. Efectivamente, justamente hoy día hubo una reunión en las comunidades de Cotabambas, en Apurímac, por el problema, ¿no?, relacionado con el conflicto que mantienen ahí con las Bambas. Y en esta reunión hoy día han acordado, ¿no?, las comunidades han acordado esperar hasta el próximo lunes 18 de octubre para que el Ejecutivo envíe una comisión para que atienda sus demandas, ¿no? Sus demandas básicamente se enfocan en que la minera Las Bambas firme un convenio marco con las comunidades de Cotabambas, que se ejecuten los proyectos de desarrollo para la provincia y que fueron establecidos en el Decreto Supremo 005-2016 PCM, entre otras, ¿no?, entre otras demandas. Han acordado en esta asamblea comunal que hoy día se realizó en una comunidad de Cotabambas, que si es que el Ejecutivo no cumple con enviar una comisión, ¿no?, están pidiendo incluso que vaya el presidente Castillo y la premier Mirta Vázquez, bloquearán el corredor minero, ¿no? Entonces, ese es el anuncio que han hecho hoy día después de esta reunión. Así que esto además hay que entender que las comunidades de Cotabambas se han reunido hoy día como respuesta a que precisamente el ex premier Bellido logró acuerdos en Chumbivilcas, pero no ha atendido estas demandas que consideran ellos son demandas muy antiguas respecto a la minería con las Bambas. Del lado de Cusco también han habido protestas. En Espinar, precisamente, las comunidades la semana pasada realizaron un paro de 2 días para solicitar 2 cosas en concreto: el reinicio de la consulta previa por el proyecto minero Coroico de Glencore y que se retome la mesa de diálogo con varios subgrupos de trabajo donde estaban discutiendo algunas demandas como temas ambientales, ¿no?, inclusive. Ahora ellos están también solicitando un diálogo con el Ejecutivo y con la Premier. Eso por el lado de Espinar, ¿no? Y también por el lado de Chumbivilcas han habido protestas desde julio de este año que estuvo atendiendo en principio el premier Bellido, el ex premier Bellido, y ahora se ha retomado la mesa de diálogo para discutir demandas que tienen que ver, ¿no?, con lo que tú mencionabas anteriormente, con el pago justo de sus predios y reclamos también que tienen que ver con salud y con medio ambiente, ¿no? Entonces, ese es el panorama, digamos. Ahora mismo no está bloqueado el corredor minero. Sí estuvo hasta hace poco, como recordamos, estuvo primero Chumbivilcas, después Espinar, y ahora las comunidades de Apurímac, que, repito, han dado plazo hasta el lunes, si no van a bloquear el corredor minero, ¿no? Entonces, para entender más sobre este conflicto, me gustaría aprovechar la oportunidad para preguntarle a Maritza, ¿no?, quien ha investigado temas de gobernanza en las industrias extractivas,
Marixa, tú sabes que estos reclamos no son recientes en el corredor minero, que llevan años. ¿A qué atribuyes a que hasta ahora no se hayan podido solucionar estas demandas de las comunidades de Cusco y Apurímac? Gracias. Sí, mira, yo creo que nos regresa al tema que muy bien ha planteado Iván, ¿no? Hay un problema serio respecto a cómo el Estado puede o no responder, ¿no? Con capacidad a los problemas que surgen, ¿no? A los conflictos que surgen con las industrias extractivas, en particular en este corredor con la minería de cobre fundamentalmente, ¿no? Entonces, digamos, se firman un conjunto de acuerdos, se crean, digamos, comisiones, pero el Estado es incapaz muchas veces de tener una gestión adecuada de llevar adelante estos acuerdos, ¿no? Pero por otro lado, también hay una incapacidad de pensar el problema en su conjunto, porque digamos, los recursos se acaban, se hacen proyectos, se mandan especialistas, ¿no? En el caso de las Bambas, además, han habido un conjunto de proyectos y programas, ¿no? Que han estado, digamos, ya financiadas por la misma minera, ¿no? Pero no necesariamente contribuyen, digamos, al desarrollo ya sea social, de infraestructura, económico de la zona. Y mientras, digamos, eso ocurra, mientras la población no encuentre espacios de trabajo alternativos regionales, va a haber siempre la necesidad de que la empresa minera complemente o sea, digamos, la fuente, ¿no? De inversión para, digamos, otro tipo de empleos, otro tipo de proyectos, otro tipo de actividades productivas en la zona, ¿no? Entonces creo que hay una necesidad de mirar estos temas de forma conjunta, ¿no? De pensar, digamos, como en otros países, por ejemplo, hay una mayor, digamos, política de cuál debe ser el contrato social y de apoyo, digamos, en obras y productivos con las comunidades de los entornos mineros, ¿no? En algunos casos, en Australia, por ejemplo, en Canadá también, ¿no? Esto incluso se hace en los procesos de evaluación de impacto ambiental, porque si bien se inició con el tema ambiental, estos estudios, digamos, o estos procesos, procedimientos administrativos, justamente por las demandas de las poblaciones, se ampliaron, ¿no? A temas sociales que permitían una mejor regulación de qué es lo que había que hacer, de cuáles iban a ser los impactos en términos de empleo, infraestructura y otros servicios que estas poblaciones necesitan. Y el Estado puede, de alguna manera, articuladamente con las empresas, pensar en planes más a largo plazo. Y lo último que quiero decir es que también tiene que ver con cómo se van acumulando impactos, ¿no? Esto es algo que Iván podría comentar muy bien también. Él participó, digamos, en la comisión que lideró Rosana Barrantes, encargada por el presidente Vizcarra en su momento, y creo que allí se armó una buena discusión, pero también en otros espacios, ONGs que trabajan en la zona, sobre cómo tenemos una mirada de los proyectos mineros, cada uno individualmente, incluso las ampliaciones, ¿no? Y Espinar es un buen ejemplo de esto, ¿no? Tintaya, luego Antapacay, ahora Corcohuayco, ¿no? Y cómo cada una de estas ampliaciones se ve como un proyecto aislado, donde los procesos administrativos los tratan como proyectos aislados, pero en realidad es un territorio en donde hay minería desde los años 80, ¿no? Incluso con, digamos, cuando la minería estaba a cargo del Estado, ¿no? Entonces, hay un conjunto de impactos acumulados, en el caso de Espinar, sobre todo, ¿no? Desde el 2013, desde el conflicto del 2013 en relación a la contaminación de tierras y agua, ¿no? Que no se termina de solucionar. Y entonces, claro, hay una nueva ampliación, ¿no? Y las comunidades están exigiendo que se solucionen primero los problemas que se iniciaron en proyectos anteriores, ¿no? Y que no se dieron solución, no hay una atención adecuada a la salud de personas que tienen, digamos, de manera ya probada, altos niveles de metales pesados en la sangre, en los suelos, en el agua. Entonces, mientras más se acumulan,
este tipo de impactos y no se trabajan con el inicio de nuevos, entonces se producen estos conflictos, ¿no? Y se acumulan estas demandas de insatisfacciones. Creo que lo mismo pasa con Chumbivilcas, ¿no? Y en el caso de la zona de Cotabambas hay una cosa parecida, pero más relacionada al tema productivo y social. Muchas gracias por tu reflexión, Marisa. Y quisiera preguntarle, Iván, si coincide precisamente con lo que mencionaba, ¿no? Esta acumulación de impactos en las zonas mineras, Iván. Y adicionalmente me gustaría además que me ayudes a responder también. Pareciera que en época previa a elecciones siempre se activan, ¿no? Los conflictos sociales, ¿no? O se suelen activar. ¿Cómo conviven esos dos sucesos, Iván? Es cierto, ¿no? Hay una tendencia a que algunos conflictos sociales alcanzan una mayor actividad, ¿no? En periodo previo a elecciones regionales y municipales. Habrá que ver cómo el tema de la pandemia modifica esta tendencia, ¿no? Porque la pandemia, desde luego, ha agravado problemas de percepción respecto a desigualdad, por ejemplo, o ha agravado situaciones en muchos lugares, ¿no? Donde pues, la situación de la crisis económica combinada con los problemas de la crisis que ya veníamos teniendo, pues pueden haber combinado y eso generando alguna dinámica electoral diferente, pero habrá que mirar eso con detalle, ¿no? Ahora, eh, sí quisiera señalar algo respecto de este punto de cómo nos hemos ya acostumbrado a mirar la conflictividad a partir de los proyectos, ¿no? El proyecto de inversión. Es decir, los casos de conflicto suelen tener un apellido, ¿no? Similar a un proyecto, ¿no? Entonces es el conflicto de las Bambas, es el conflicto de Tiamarías, es el conflicto de Congas, ¿no? Y en realidad, eh, digamos, eso termina generando una ilusión, ¿no? Porque pareciera que todos los problemas se van a resolver o no a partir de las decisiones sobre un proyecto. Y lo que tenemos detrás en realidad son territorios, ¿no? En realidad lo que tenemos son territorios en los cuales eh, las actividades de diverso tipo se llevan a cabo y en donde el problema suele ser mucho más amplio, ¿no? Que solamente la decisión sobre un proyecto específico. Inclusive más allá del tema de si hay impactos ambientales acumulados, es decir, también está el tema de las potencialidades y las compatibilidades que pueden existir en un determinado territorio. Y ahí hay una necesidad de un cambio en la visión de cómo se gestionan los proyectos y cómo se gestiona el desarrollo y cómo se gestiona las actividades extractivas, ¿no? En el país. Y lo cual además nos lleva a un punto que a veces también pasa por debajo del radar, ¿no? Que es que junto con estos procesos formales, digamos, alrededor de las empresas y proyectos que son, digamos, conocidos, hay otros procesos que son informales y también ilegales, que van de la mano, ¿no? Y que se entienden mejor cuando uno mira el territorio. Entonces, ahí uno entiende mejor las tensiones entre distintos actores que tienen intereses bien diferentes sobre lo que hay que hacer sobre el territorio, pugnas, ¿no? Por el control de recursos, y entonces esa mirada está faltando, ¿no? Creo que es el principal problema hoy en día del Estado también, ¿no? Que carece de una visión territorial. Esa es quizá la parte más débil de la visión en materia de planificación, en materia de diseño de políticas públicas, ¿no? La dimensión territorial es posiblemente la más débil del Estado. Coincido contigo, Iván, y algo importante que has mencionado es que muchos de esos conflictos están ligados a acciones ilegales, a lo ilícito. Uno de ellos es, por ejemplo, la expansión de los cultivos ilícitos de la hoja de coca en diversas regiones de nuestro país, como en zonas muy sensibles, como en el Brain y en la Amazonía, donde también conviven pueblos indígenas que están enfrentando este problema. El ministro Luis Barranzuela ha anunciado este viernes 15
se va a retomar los operativos para erradicar los cultivos ilegales en el Brain. Ralph, Así es, ¿nos puedes contar, por favor, más al respecto? así es, Clarice, pero justamente hoy día las organizaciones indígenas achaninkas de la Selva Central han pedido en un pronunciamiento la renuncia del ministro del Interior, pues consideran que alienta el cultivo ilícito de la hoja de coca. Además, lo que ellos están solicitando al Ejecutivo es que precisamente el Ejecutivo nombre a una persona sin vínculos cocaleros en la presidencia de Debida, ¿no? Esta institución tan importante en la lucha contra contra esa actividad ilícita. Marisa, ¿cuáles son los desafíos para nuestro país en cuanto al control de los cultivos de hoja de coca? Gracias, Ralph. Mira, una primera cosa que yo quiero decir es que cuando o sea, se está usando muchísimo este tema del narcotráfico y el cultivo de coca en un contexto más bien de pelea política, ¿no? Mira, la erradicación en el BRAE no existe. O sea, hace 20 años no se erradica el BRAE. Creo que hay 104 hectáreas que se erradicaron con Vizcarra, justamente con algunas negociaciones con las organizaciones achaninkas en el 2019, pero se paralizó. O sea, el intento de Toledo de erradicar fue suspendido, el intento de Humala de erradicar también fue suspendido y, digamos, el de Vizcarra también fue suspendido. Entonces, cuando se dice que se está suspendiendo la erradicación en el BRAE, yo no lo entiendo, porque no hay erradicación, siempre hay un presupuesto, ¿no? Y las erradicaciones en todos los valles están presupuestadas, pero eso no significa que estas se vayan a llevar a cabo. Entonces, una primera cosa es que creo que hay que tener en cuenta y pensar también en cómo, digamos, la política nacional utiliza, digamos, este tipo de temas que son candentes y delicados, ¿no? Para jugar, digamos, posiciones beligerantes, ¿no? Entonces, creo que esa es una primera cosa que me gustaría decir. Lo segundo es que claramente la erradicación se ha dado fundamentalmente en la zona norte, ¿no? En la zona del Alto Guayaga, Caballo Cocha, un poco también la zona del corredor amazónico, ¿no? Eh, y, digamos, habría que evaluar mejor los resultados, ¿no? Los estudios que existen de esas zonas, si tú conoces bien el tema, es que lo que produce la erradicación muchas veces es mayor expansión a otros territorios del cultivo, ¿no? De la hoja de coca. Entonces muchos entran en trabajos muy precarios, las familias salen de sus comunidades y van, digamos, a cultivar a otras zonas y también el porcentaje, según los mismos números de vida de resiembra, son bastante altos. Entonces yo creo que hay un tema más bien de replantearnos la política de control de cultivo de coca. Creo que hay una necesidad, como en el caso minero y como lo ha planteado muy bien Iván, de pensar en términos territoriales. Es decir, la política de desarrollo alternativo sigue centrada en la ilusión del milagro de San Martín, ¿no? En donde, digamos, se va a producir de pronto, ¿no? Un nuevo producto alternativo como el cacao, el café, y que se va a exportar, ¿no? En realidad, lo que ha pasado durante estos años es que la volatilidad de los precios de este tipo de productos no compiten, digamos, con la seguridad que tienen las familias en el mercado de la hoja de coca, ¿no? Además, digamos, esto empieza a avanzar a las comunidades indígenas, ¿no? Estaba mirando un poco mis cifras, porque es un tema que estoy investigando, digamos, más recientemente, ¿no? Y más o menos 41% de las comunidades, por ejemplo, en Loreto, están relacionadas o tienen algún tipo de cultivo de coca. O sea, lo hacen junto a otros alimentos. Pero una de las cosas que produce esto, y ese también es el caso de los ayaninkas en Satipo, en Junín, ¿no? Es que el avance, digamos, de otros productos, ¿no? De monocultivo en la zona, va haciendo más difícil que las comunidades dependan exclusivamente de la recolección o del bosque o de, digamos, productos que ellos mismos cultivan o cazan o recolectan para su propia sobrevivencia. Eso los hace más dependientes del dinero y del mercado, y la hoja de coca ahí cumple un rol importante en poder, digamos, complementar sus ingresos para llevar adelante sus formas de vida y su desarrollo, ¿no?
Hay que también pensar que no se puede utilizar a las comunidades indígenas para ponerlas a favor o en contra de la política, digamos, antidrogas del gobierno o de la erradicación en particular, porque lo que vemos en la central, digamos, en las comunidades ayaninkas, al menos las que nosotros hemos visitado y conocemos en la zona del BRAE, hay una división muy grande. Hay varias comunidades que están cultivando coca y que no están de acuerdo, digamos, con la relación que tienen algunos de sus dirigentes con De Vida y con, digamos, las agencias del Estado que están promoviendo más bien la erradicación. Y eso genera rupturas, divisiones interiores. Creo que más bien hay una necesidad de conversar mejor, ¿no? Y pensar participativamente cuál es una política que pueda ayudar a que la erradicación y el desarrollo alternativo sean sostenibles, es decir, que no se vuelva la resiembra, que no se divida las comunidades, que las hace más vulnerables a grupos narcotraficantes, violentos o otros actores, ¿no? Cuando éstas están más o divididas, ¿no? Entonces, creo que es bien importante entender también cuáles han sido, digamos, los impactos de estas políticas de erradicación antes de seguir promoviéndolas y pensar en algunas otras experiencias. El caso boliviano no es la panacea, claramente, pero creemos que hay algo que se puede aprender de allí. No es tampoco totalmente aplicable al Perú, ¿no? Pero hay cosas que podrían ser relevantes y definitivamente hay una necesidad de pensar mejor el desarrollo alternativo en el sentido que lo planteaba Iván para la minería también. Es un tema territorial, ¿no? Porque no se puede pensar solamente en algunas experiencias exitosas de exportación, ¿no? Se tiene que pensar en cómo desarrollar de manera multisectorial servicios, infraestructura, mercados regionales donde las personas o los agricultores de estas zonas puedan ubicar sus productos y no solamente, digamos, el tramo chiquito, digamos, de algunas eh, familias que pueden tener éxito, ¿no? En la exportación de cacao o café a nichos muy pequeños del mercado a nivel internacional. Efectivamente, coincido contigo, Marisa, con esa reflexión que haces en torno a este tema tan complejo, ¿no? Esto de la división de las comunidades, de los dirigentes y de los líderes, no es algo exclusivo del narcotráfico. También pasa con el tema de las industrias extractivas, pasa con el tema de minería ilegal. Entonces, yo coincido contigo y más bien te quería preguntar, efectivamente, tú mencionas que hay que evaluar cuáles han sido los impactos reales de la erradicación y de los cultivos alternativos, ¿no? Muchas veces, gran parte de los dirigentes menciona que efectivamente la siembra de cacao, la siembra de café no es tan rentable todavía, ¿no? No es tan rentable todavía para ellos en comparación a cuánto cuesta y a cuánto venden la hoja de coca, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, ¿cómo hacer o qué estrategias aplicar? Obviamente, tú has mencionado que hay que hacer una evaluación y tal, pero ¿por dónde debería apuntar el Estado, ¿no? ¿Por dónde se debería apuntar hacia reorientar estos esfuerzos de tal manera que no sigan aumentando los cultivos de hoja de coca y sobre todo que no se siga arrinconando a las comunidades indígenas que ya están de por sí divididas y que tienen bastante temor por temas de violencia, ¿no? Que trae actividades ilegales como el narcotráfico y también la minería ilegal, Marisa? Mira, yo creo que el Estado tiene que salir de la idea, ¿no es cierto?, de que el cambio alternativo es a través de una exportación exitosa en el mercado internacional. O sea, todo el apoyo que se brinda es fundamentalmente, ¿no?, para, digamos, otros commodities como son el cacao o el café, ¿no? Y claramente por un lado hay un problema de precios, por otro lado hay un problema de capacidades para realmente entrar comercialmente en nichos que son muy competitivos y muy pequeñitos, ¿no? Entonces tienes 2 o 3 familias que son excepcionales, pero eso no te resuelve el problema de la mayoría de los agricultores, sobre todo de los agricultores indígenas, que son los más pobres, digamos, y los que menos acceso a estos mercados internacionales tienen. Entonces, yo creo que el Estado tiene que pensar en una propuesta más integral, ¿no? Que no solamente mire, no digo que se deje de mirar en el mercado internacional, pero que también mire en el desarrollo de mercados regionales.
o de mercados, digamos, más cercanos, ¿no? Eso implica, digamos, abrir, digamos, el espacio de producción de otros productos que no son de exportación, pero que pueden encontrar mercados más cercanos y locales. Y eso también plantea una mirada integral no solamente al tema productivo, sino al mejoramiento de carreteras, al mejoramiento de servicios, incluso la reducción de costos, ¿no? Para los mismos agricultores que por la falta, por ejemplo, de escuelas secundarias o de mejor formación para sus hijos, necesitan mayor dinero para mandarlos a Ayacucho o a Cusco a estudiar, ¿no? Entonces, hay que pensar, digamos, el problema de una manera integral. Y eso no es posible pensarlo si no lo piensas con las propias organizaciones y los municipios. Ojo que en el Braen, ¿no? El éxito de los partidos, lo que llamaba Iván inicialmente grupos independientes, ¿no? Fue inmenso. Digamos, si tú miras desde comienzos de los 2000, se desplazaron casi todos los partidos políticos nacionales, casi ninguno tuvo presencia en el Braen, y más bien yo llamo, lo que surgió fue una especie de alcaldes cocaleros, ¿no? Todos estos alcaldes que vienen de organizaciones de las propias provincias y localidades, ¿no? Que ahora seguramente tendrán que articularse a movimientos regionales, están de una u otra manera articulados al gremio cocalero, ¿no? Y estas tienen que relacionarse para proyectos productivos con Debida y con el gobierno nacional, ¿no? En general. Entonces, hay un conjunto de autoridades ahí y de organizaciones con las cuales el Estado tiene que trabajar para entender mejor. Y el caso del Braen es muy diferente a los otros 16 valles que tenemos de cultivos de coca. El problema del Perú es que tenemos territorios de cultivo muy heterogéneos, ¿no? Con mucha más violencia en algunos que en otros, con mucha más presencia de narcotráfico, de actores del narcotráfico con mayor poder y control en las zonas, ¿no? En algunos con mayor presencia de comunidades indígenas, amazónicas, otras más de colonos o migrantes. Entonces también tenemos un problema y un desafío serio debido a la heterogeneidad que hay de los territorios de cultivo, ¿no? Y no en todos se ha aplicado políticas de erradicación, con lo cual también, digamos, se han construido distintas formas de relacionamiento entre el Estado y los valles cocaleros. Así que ahí hay una tarea gigante de replantearnos la política, ¿no? Mirarlos de otra manera y hacerla también más participativa de los actores locales y territoriales. Gracias por compartirnos muchos insumos de tu investigación, Maritza. Te deseamos muchísimos éxitos. Vamos a estar atentos a los resultados de tu investigación. Es un tema tan amplio y definitivamente el tiempo nos ha quedado muy corto para abordar estos temas tan importantes y que ahora son relevantes para entender lo que está pasando en nuestras regiones. Iván, por favor, quisiera pedirte a modo de cierre una reflexión final cortita sobre alguno de esos temas tan importantes que de los que hemos estado hablando esta noche en nuestro programa. Solo mencionar otro tema que es un vacío realmente increíble de la política pública peruana, ¿no? Que es que no tenemos una institución que estructure el desarrollo rural del Perú. Es decir, tenemos los temas que están en el sector agrario, ¿no? Está toda esta discusión que se abrió con el tema de lo que se ha llamado segunda reforma agraria, eh, pero que más allá de si efectivamente eso no es una reforma o, digamos, límites, eh, ha dejado como de costado, ¿no? Esta discusión de fondo sobre la transformación que está sufriendo el país en su ámbito rural, ¿no? Que inclusive verlo solamente como un tema agrario es muy limitado, lo que acabamos de conversar, ¿no? Múltiples actividades diversas que se desarrollan en el ámbito rural, inclusive el concepto mismo del rural también está cambiando, ¿no? En el sentido no de que no haya la ruralidad, digamos, pero sí que la manera de comprender qué cosa implica eh, la vida en lo rural en el Perú, pues ha implicado mucha, pues variaciones, ¿no? En su entendimiento.
hay mucha gente, muchos estudios, muchos trabajos que se han publicado sobre la dinámica, ¿no? de esta parte del país tan importante. Y creo que eso que está ocurriendo no tiene un reflejo en las políticas públicas peruanas, ¿no? No quiero decir que no hayan políticas dedicadas al ámbito rural, claro que las hay, ¿no? Pero son muy fragmentadas pues no están articuladas, ¿no? Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, en lo que ha mencionado Marisa sobre el tema del narcotráfico y el cultivo de hoja de coca, pues claro, si solamente lo ves como una política de erradicación, es pues, una visión limitada, y si solamente lo ves como un tema de sustitución de cultivos también, pero cuando empiezas a verlo como un fenómeno de desarrollo o de prosperidad, ¿no? En el campo y lo ves tu dinámica tan compleja como entre ciudad y lo rural y sus trayectorias, las trayectorias personales que eso genera, te das cuenta que la cosa va mucho más allá, ¿no? Y me parece que es uno de los temas más importantes del país y, como digo, carece de una estructura sólida, ¿no? Dentro del aparato público. Y bueno, y gracias por la oportunidad, ¿no? De conversar y además de compartir, como digo, ese espacio con Marisa. Muchas gracias. Gracias a ti, Iván. Muchísimas gracias por tu participación. Ahora sí, me gustaría que darle el pase a Marisa Paredes también para que dé algún último mensaje final, algunas reflexiones en torno a todos estos temas tan variados y de coyuntura, además, en las regiones, ¿no? Marisa, no sé si quieres, te dejo para que des un mensaje final o quisieras acotar algo más respecto a lo que hemos tocado acá sobre los problemas que actualmente hay en regiones. No, muchas gracias a ustedes más bien por la invitación. Nuevamente, reiterar que este es un espacio muy importante para poder conversar, ¿no? Además, me ha dado muchísimo gusto de coincidir con Iván. Creo que Iván ha planteado y eso a mí me parece que opino igual que él, ¿no? Una de las reformas más pendientes que tenemos es la reforma del Estado. Siempre se dice lo que se debe hacer, pero siempre se olvida que quien tiene que hacerlo es el Estado y el Estado no necesariamente tiene ni la capacidad y muchas veces ni la voluntad, porque al interior del Estado pueden haber también, digamos, distintas posiciones sobre lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, y ese Estado tiene huecos vacíos, ¿no? Y creo que el tema, por ejemplo, de lo local, las municipalidades, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, el tema de lo rural, ¿no? Es un tema pendiente, el tema de las industrias ilegales, de las economías ilegales que se están expandiendo por todo el país, son todos temas que están relacionados a cómo funciona el Estado y cómo éste necesita, digamos, fortalecerse. Entonces, muchas veces perdemos, digamos, de vista que la solución a los problemas que discutimos tienen a la base y el supuesto de que hay, digamos, un agente como el Estado que los puede llevar a cabo y no siempre ese es el caso. Entonces, creo que eso como una conclusión, ¿no? De lo que hemos venido conversando, porque está a la base, digamos, de todos estos problemas que ustedes han planteado hoy día para discutir y que definitivamente nos ha quedado corto. Así que tal vez van a replantear, digamos, el tiempo que necesitan para este tipo de dinámica en próximas ocasiones. Muchísimas gracias a ambos y sobre todo también encantada de haber podido compartir con Iván. No, muchísimas gracias a ti, Marisa, y también le agradecí a Iván. Coincido finalmente con lo que tú mencionabas, Marisa, ¿no? Que se necesita una reforma del Estado a todo nivel, ¿no? Tanto a nivel de gobiernos locales, regionales, gobierno nacional y pensar también en lo rural, ¿no? Y cómo se integra. Efectivamente nos quedan estos temas, estos desafíos nos quedan de cara a lo que resta del año y el próximo año, ¿no? Que es un año electoral, como hemos mencionado, ¿no? Esperemos finalmente que estos problemas urgentes que hemos abordado hoy se vayan resolviendo en espacios de diálogo. Muchas gracias nuevamente a Iván y a Maritza por sus valiosos aportes, a todos los que se conectaron y pudieron acompañarnos en nuestro primer space de reflexión sobre la coyuntura regional, y los quiero invitar para compartir de nuevo el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche en un nuevo space regional. Ahora sí le doy el plazo a Clarice. Buenas noches. Muchas gracias a nuestros invitados que han podido participar de nuestro Space de Ojo Público, un espacio creado para informar, reflexionar y analizar los hechos más importantes
de las regiones del Perú. Gracias también a todos nuestros seguidores que se han sumado a nuestra transmisión. Como decía Ralph, nos reencontramos la siguiente semana. Buenas noches.